Para la asignatura de Instrumentación y Control del grupo 5CB3, el equipo está conformado por Juan Carlos García Jiménez, Franco Tadeo Sánchez García y su servidor Billy John López Lin. Este servidor aporta de la práctica 6, PWM, circuito y LabVIEW. Comenzando con el eje principal de la práctica, el cual es el PWM, mencionaré brevemente y a mi entendimiento en qué consiste. También conocido en español como modulación por ancho de pulso, básicamente esta técnica nos servirá para controlar o variar el voltaje mediante los ciclos de trabajo de la señal eléctrica. Cuando se trata de una señal digital, en donde únicamente existen 0 y 5 volts como valor binario de 0 y 1 respectivamente, no podemos obtener cualquier cantidad de voltaje que queramos, pero sí es posible variar la frecuencia de la señal para llegar a una equivalencia a ese voltaje deseado. Por ejemplo, podemos hacer variar la intensidad luminosa de un LED o un foco mediante esta técnica, y la imagen que se presenta puede facilitar su entendimiento. Sin profundizar más en el tema, pasemos al circuito. Iniciaré hablando del Harlock 555. Este es un circuito integrado utilizado en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones, y por lo tanto nos cubrirá ese apartado de la señal digital. Energizamos el circuito con 5 volts para la entrada 8 y 4, las cuales son de fuente de alimentación y reset o reinicio. Después, tal y como está detallado en su hoja de datos, su tierra común será la terminal 1, mientras que el control de voltaje del puerto 5 tendrá un capacitor de 0.01 microfarads. No obstante, si se carece de este componente, no es obligatorio colocarlo. Eso sí, deberá estar desconectado por completo, es decir, ni siquiera ir a tierra. Posteriormente necesitamos configurar el integrado en su modo estable. Este arreglo consiste en un par de diodos conectados en el puerto 7, con uno de ellos en polarización directa con la misma. Además, entre estos diodos tenemos una resistencia de 1 kΩ para bajar la corriente, y por otro lado encontramos un potenciómetro de 10 kΩ que nos ayudará a manejar los ciclos de trabajo. Sus terminales externas estarán conectadas a los diodos, en donde una de ellas tendrá al otro diodo en polarización directa, y la salida irá al puerto 2 y 6. Tras esto, habrá un capacitor de 0.1 microfarads que se cargará y descargará hacia la terminal 7. Ahora, con la salida del 555 del puerto 3, tenemos una resistencia de 1 kΩ para reducir la corriente y así evitar que los transistores se quemen, ya que el motor consume mucho amperaje. Luego de esto, por fin llegamos al PWM, el cual consiste en el transistor B547 o en un 2N2222. Con su colector conectado a un diodo de la familia 1N4000X y el emisor ya junto a la base del transistor TIP31, con la terminal del emisor en la tierra común y el colector acoplado en el mismo nodo que el colector del B547 y el diodo, el cual estará en posición directa con la limitación de 5 volts. Finalmente, cualquier terminal del motor se conectará a cualquier pata del diodo, por supuesto solamente una terminal por pata. Y con esto ya estaría listo el circuito PWM, y como pueden apreciar, al variar el potenciómetro la velocidad del motor varía, al igual que de fondo se puede visualizar el autoconsumo de corriente del motor. Y bueno, en realidad esto no ha finalizado, todavía queda parte de LabVIEW. Para esto nos olvidaremos del 555 y lo sustituiremos por el Arduino 1. En este solamente conectaremos donde inicia la resistencia de 1 kΩ al pin digital 3 del Arduino, puesto que este se trata de una salida PWM. Además, uniremos su tierra analógica a la del circuito del motor, teniendo la tierra común. Un aspecto extremadamente importante a tener en cuenta es que no debemos alimentar el circuito con los 5 volts del Arduino. La alimentación del circuito debe ser independiente, a menos claro que quieras quemar el USB en donde está conectado el Arduino. Saltando al diagrama bloques, el cual evitaré explayarme y daré por hecho que sean capaces de añadir los indicadores del panel frontal. En mi video de la práctica 3 lo veo más a detalle. Hacemos el ciclo while y por fuera de un lado colocamos el puerto y el inicio de links, y por el otro lado el links de cierre. Todo esto conectado al interior del while con un ciclo de trabajo que pueden encontrar en la ruta de la pantalla. Colocamos el puntero del mouse cerca de una de las esquinas del bloque de trabajo y buscamos el canal PWM. Hacemos clic derecho, creamos un controlador, el cual conectamos entre sí. Posteriormente, en el panel frontal añadimos un controlador numérico para así manejar el voltaje. En el diagrama bloques conectamos el controlador, la constante, al operador, y la salida del operador irá al canal del ciclo de trabajo 0,1 del bloque del ciclo de trabajo. Por eso se divide entre 100, ya que inicialmente se tiene un porcentaje, además de que en el mismo nombre del canal se indica 0 o 1. Que eso quedaría el panel frontal, seleccionar el puerto donde está conectado el Arduino, su canal digital PWM, el cual es el 3, y ejecutamos el programa. Finalmente, como pueden ver, al variar el medidor del panel frontal también podemos variar la velocidad del motor.